אפשר לתקן. Buenos días o buenas tardes. Estamos empezando, Besat Hashem, la segunda parte de Igeret HaMusar. Habíamos visto cómo el Rabbi Soel desarrolla toda una idea hasta que llega un punto en el cual tenemos un problema. Tenemos el problema en que hacemos aparentemente averot sin darnos cuenta. Pueden ser averot graves, pero simplemente no le ponemos atención. Es un problema de un yetzer hara espiritual, decía Rabbi Soel, que nos hace perder esa sensibilidad por averot que hemos hecho. Entonces es un grave problema. Puede ser que estemos haciendo cosas graves y no nos demos cuenta, y no hay tiempo ilimitado. Tenemos que tomar conciencia y hacer tshuvá mientras la vela está encendida. Llegamos entonces hasta el final de la segunda página, según las hojas que mandamos, y dice Rabbi Israel, Nasim Alev, Litbonen Binyan Ha'averot. Hasta acá llegamos. Dice Rabbi Israel, pongamos atención y reflexionemos respecto a las averot. Veniré, si vamos a analizar las averot que hacemos, vamos a ver, Kishtaim Hena Besugeem. Hay dos tipos de averot. Shtaim Hena Besugeem. Al principio empieza explicando la primera. Ahat. Novat surge, ¿por qué hacemos el primer tipo de averot? Me'ata'ava nefretza, por la ta'ava descontrolada, la ta'ava fuerte. ¿Qué es lo que es la ta'ava? ¿Qué significa tener ta'ava? Le'ov e'arev le'sha'ato. Esta es la explicación del concepto ta'ava que se menciona mucho. Acá es la definición, es amar lo que es placentero en su momento, es decir, a corto plazo. La ta'ava nos hace buscar lo que es cómodo, lo que es placentero a corto plazo. ¿Y qué tiene de malo eso? Lebli ishkif, sin observar anolad, sin ver las consecuencias, lo que va a nacer de eso. Imki magat yeva ajona, también si amargo va a ser al final. Es decir, la ta'ava, esta inclinación de búsqueda de placer cortoplacista, nos hace buscar lo que nos acomoda a corto plazo, ignorando las consecuencias, incluso que sean amargas. Es decir, incluso que no te conviene. Como ya estudiamos, no estamos hablando en niveles espirituales elevados, de idealistas, de hacer lo correcto éticamente, sino que estamos hablando de algo mucho más básico. Estamos hablando de una persona que hace lo que le acomoda a corto plazo, cuando incluso a nivel, llamémoslo egoísta, tampoco le conviene, porque se está haciendo daño. Y lo que disfruta ahora no justifica el dolor, el sufrimiento, las consecuencias que él mismo va a sufrir a consecuencia. Entonces, ese es un problema que nos hace hacer averot. Esa tendencia de buscar lo que es placentero a corto plazo nos puede llegar a hacer averot, porque hacemos algo que es un pequeño placer a corto plazo sin pensar en qué puede provocar. La verdad es que este concepto acá lo menciona como ta'ava. Nos podemos confundir un poco porque a veces se entiende la ta'ava como lo que es la búsqueda de placer físico. Por ejemplo, comer. Una persona dice, voy a comer algo, y esa comida me da gusto, me da placer en el paladar, pero en verdad a largo plazo me voy a arrepentir de haberla comido. Eso es el término común de la palabra ta'ava. Pero la verdad es que Rabbi Soel explica en otro lugar que esto se puede aplicar en todas las tendencias humanas, es decir, también en las midot. Por ejemplo, una persona se enoja. En el momento que se enoja, es decir, que se permite a sí mismo enojarse, también siente un cierto placer. También hay un desahogo que le da una cierta comodidad en el primer momento. Es cierto que puede ser que después no le conviene, puede ser que se esté peleando con alguien, puede ser que está arruinando su matrimonio, puede ser que está arruinando sus relaciones con sus seres más queridos, puede ser que le van a despedir del trabajo por la forma que él trata a su jefe. Puede tener muchas consecuencias negativas, pero en el primer instante, en la primera reacción, él siente un alivio. Incluso en midot, que son muy dolorosas, como por ejemplo, llamémoslo la depresión. Una persona tiene de repente un impulso de deprimirse, digamos que es en un nivel que todavía lo puede controlar, no estamos hablando en un nivel de enfermedad. Entonces, puede ser que le está pasando algo malo, que lo angustia, y él tiene un impulso de en ese momento como entrar y hundirse en la tristeza y la depresión. Puede luchar contra eso, tiene la posibilidad, está en sus manos luchar y superar ese malestar y motivarse y salir adelante, pero eso requiere un esfuerzo. Es mucho más cómodo y mucho más fácil, sí, hundirse en la depresión. Entonces, hay un instante de decisión. Estamos hablando, repito, en personas que no están enfermas, entre comillas,
con una enfermedad de depresión, sino personas que se angustian y que de todas maneras les sería más fácil, no tendría que luchar para, si es que se deja llevar por esa reacción. A eso también lo podemos llamar ta'avá. Entonces, Rabbi Sol no está hablando necesariamente de una búsqueda de placer, lo que se define normalmente como placer. La persona va a hacer algo placentero e ignora las consecuencias que va a tener. Por ejemplo, hacer una averá que le da placer inmediato, pero tiene una consecuencia futura. Se refiere, como algo mucho más general, a todos los impulsos, a todos los kohot nefesh, todas las tendencias internas que nos hacen reaccionar de una determinada manera, y en eso podemos decir que es una ta'avá. Hay un deseo de satisfacer ese impulso, de dejarme llevar por mi naturaleza, por mi reacción natural, y eso siempre va a ser más cómodo que la lucha, incluso cuando claramente no me conviene. Entonces puede ser que yo sea depresivo, puede ser que entre en envidia, en ansiedad, en miedo, preocupación, cosas que entendemos que no son agradables, pero de todas maneras en el primer instante la persona prefiere eso en vez de estar luchando contra su propia reacción. Este fenómeno de que tenemos una tendencia de dejarnos llevar por lo del cortoplacista, por esa ta'avá, por ese impulso de hacer lo que nos acomoda más a corto plazo, ignorando las consecuencias, es la primera razón por la cual hacemos averot. Ya que somos así, ya que tenemos esta tendencia, por eso es que hacemos muchas veces averot, porque podemos preferir una tentación de hacer una averá que nos da un cierto nivel de placer o de comodidad, de no tener que luchar, cuando en verdad claramente no nos conviene. Nimtza dugmata, existe algo parecido a esto, en algún nivel, gam binyanei haolam. Este fenómeno no es solamente en temas espirituales, sino también en temas mundanos, inyanei haolam. Una persona en temas mundanos también va a tener este tipo de actitudes, de que va a preferir la comodidad cortoplacista, incluso que se trate de segundos, como dijimos, esa primera reacción que le es más fácil dejarse llevar en ese primer instante, a pesar de que a largo plazo o a mediano plazo, 5 minutos después, digamos, ya está sufriendo. Aisha Sahal, una persona no inteligente, ubifrat, y especialmente, ajolé lehulshat sichlo, una persona enferma por su debilidad mental. No se refiere a una persona no inteligente, sino se refiere a una persona que no usa su cabeza, ¿sí? No estamos hablando de una persona que no tiene habilidades emocionales, intelectuales. Una persona que no tiene la habilidad de pensar en el futuro es lo que se llama un shoté, y no tiene responsabilidades tampoco. Una persona que no es capaz de pensar en el futuro es justamente una persona que está patur de todas las mitzvot. No de él estamos hablando acá. Estamos hablando de una persona que no usa sus capacidades básicas de visualizar las consecuencias de sus actos. Podría si quisiera, pero no lo hace. Entonces existe el que es tonto, como dijimos, tonto pero por elección, o el que está ya enfermo por su debilidad mental, que ya se acostumbró, digamos, en vivir en una vida así, sin pensar, sin analizar, sin tomar responsabilidades. Podemos ser nosotros, o puede ser algo ya generacional, ¿sí? Hay personas que se puede decir que ya es como algo generacional, de que toda una generación vive así. Entonces, Yoav Lachtov va a preferir agarrar, Le'echol va a preferir comer, et e'arev lejiko, lo que es placentero para su paladar. Veishkach, y va a olvidar, estoy empezando la tercera página, los que tienen las hojas que mandé, Veishkach kize yavienu lemachalá nefritza. Va a olvidar que eso lo va a llevar a una enfermedad fuerte. Es decir, está hablando de algo mundano. Puede ser una persona que come algo que no le es sano, simplemente porque le gusta, a pesar de que él sabe que si se lo come, le va a hacer mal, físicamente. Es decir, el dolor físico que él va a sentir por comerse esta comida supera el nivel de placer que siente por comérsela. Y aún así se la come. Es absolutamente ilógico. Y ya no es un tema espiritual, es un tema de lógica básica. Entonces, lo que está diciendo Rabbi Sol, que este fenómeno de que el ser humano a veces prefiere el corto plazo, a pesar de que no le conviene, es un concepto, un problema que existe no solamente en temas espirituales, sino también en temas mundanos. Y según como explicamos antes, que esto incluye no solamente el deseo a placer, como el ejemplo de comer que está diciendo acá, sino incluye también todas las reacciones por nuestras midot. Entonces claramente vemos de eso, entendemos en base a eso, cómo puede ser que nosotros nos hacemos a nosotros mismos tanto daño. ¿Por qué nos hacemos daño? Porque muchas veces preferimos dejarnos llevar por nuestras reacciones impulsivas, que dependen de nuestras midot, a pesar de que claramente no nos conviene. Incluso que estemos sufriendo por esa decisión, entre comillas,
inmediatamente después, 5 minutos después, 1 hora después, si estamos sufriendo porque nos enojamos, por la flojera, por la envidia, por cualquier reacción así, pero preferimos no luchar contra ese impulso y dejarnos llevar por esa naturaleza, porque en el primer instante, en el primer momento es arev le sha'ato, es más placentero, es más cómodo no luchar. Siempre es más fácil no luchar. Entonces la persona prefiere no luchar contra su impulso natural y después se deja llevar por esa reacción y sufre las consecuencias. Lekach Ambu Gazal. Por eso dijeron nuestros sabios, Eizu Jajam, Agodet Anolat. ¿Quién es el sabio? El que ve lo que van a hacer, es decir, ve las consecuencias. Entonces, como ya explicamos, no estamos hablando de el que es sabio en el sentido de que tiene sabiduría, tiene conocimiento. Estamos hablando de la persona que usa su conocimiento. La definición de Jajam acá en la Gemara no es cuánto sabes, sino el que usa su sabiduría. Usar la sabiduría significa que tú tomas en cuenta las consecuencias de tus actos. Tú sabes que esto no te conviene, y lo tomas en cuenta. A esa persona le llamamos un Jajam. Y lo mismo se dice en Hazal también para lo contrario. ¿Cómo se llama a la persona que no se comporta así? Dice el Hazal, un ma'amar Hazal, en Adam over averá, una persona no transgrede una averá, no pasa por una averá, el inken nichnesabo ruachtut, a menos que le entró un espíritu tonto. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona haga una averá? ¿Cómo puede ser? Si tú sabes que no te conviene. No tiene sentido, es ilógico. No tiene ningún sentido que una persona haga una averá. Si tú, es cierto, hay una cierta tentación, hay una cierta comodidad, un cierto placer, pero no te conviene. El nivel de, como ya estudiamos, el nivel de dolor que provoca una verá, 100% supera el nivel de placer que te puede dar. Entonces, ¿por qué lo haces? La respuesta es, dicen Hazal, Ruashtut. En ese momento la persona se comporta como un tonto. No es que es tonto, porque él sabe la información, pero se comporta como un tonto. Y eso es justamente el mecanismo de la ta'avá que nos hace ignorar. Como estudiamos al principio, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos más al principio de este pequeño poema que estaba al principio de la carta, decía justamente eso. Hay un fenómeno de que el deseo de la persona, lev retzonó, lo decía, el deseo del corazón provoca una ilusión, un dimión, que hace que la persona viva en esa imaginación, ignorando las consecuencias. Y dijimos que en la mente, tovea, se hunde dentro de ese río, lo llamaba un río, como la corriente del río de esa que fluye con mucha fuerza, este deseo, hace que la mente se pierda y se hunda. Entonces, ¿cuál es la solución? Todavía no nos olvidemos en el contexto, ¿sí? Rabbi Israel estaba tratando de decir de que hay dos tipos de categorías de averot. Hay dos razones por las cuales hacemos averot. Todavía está hablando de la primera. La primera es que la persona se deja llevar por sus impulsos ignorando las consecuencias. ¿Cuál es la solución? Si fuera este el problema, ¿cuál sería la solución? Entonces dice Rabbi Israel, Veze kol amal a Adam, este es todo el esfuerzo que tiene que hacer la persona, la avodato itbaraj. Justamente esto es lo que la persona tiene que hacer para servir a Hashem. Lachshov velitbonen. Acá está diciendo la solución al primer tipo de averot. Pensar y reflexionar. Beirat Hashem. Pensar y reflexionar respecto al temor de Hashem. Bepachad onsho. El temor al castigo. Alidei sifrei a Musar, por medio de los libros de Musar y Agadot Hazal. Si vas a estudiar, reflexionar y pensar respecto a las ideas que mencionan los libros de Musar y las Agadot de Hazal, ¿hasta qué punto hay que estudiar eso? Ad asher beoznav yishma, hasta que con sus oídos se escuche. Kibat, casi, beinav ire, y con sus ojos va a ver, a onesh agadol, el gran castigo, bekamut u beichut, en cantidad y en calidad, nitzav leneged einam, como si estuviera frente a sus ojos. Acá Rabbi Israel está diciendo en el fondo cómo se estudia Musar. Nosotros sabemos la verdad, sabemos que nos conviene, solamente que logramos, entre comillas, ignorarlo. Logramos no tomar en cuenta ese conocimiento. ¿Cuál es la solución? Dice Rabbi Israel, el concepto de estudiar Musar. Estudiar Musar significa que una persona va a reflexionar respecto a ciertas ideas. En este caso está hablando de las consecuencias negativas que tiene hacer una verá. Pero no solamente lo va a reflexionar en el sentido de que lo va a saber, porque ya lo sabía desde el principio. Acá el punto es imaginárselo. Acá por primera vez Rabbi Israel dice el concepto que más posteriormente los Baalei Musar lo llamaron Koach Atziur. La verdad que Rabbi Israel también usa ese término. Koach Atziur, la fuerza de la imaginación.
quizás el más grande de los alumnos de Rabbi Israel Salanter, el Saba Mikelem, pregunta una gran pregunta. Él dice, ¿cuál es la diferencia entre un tzadik y un rasha? ¿Qué hace que una persona sea tzadik y el otro sea rasha? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de diferencia? Dice el Saba Mikelem, durante mucho tiempo yo estoy tratando de pensar qué es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es el punto de la línea que diferencia el tzadik y el rasha? ¿Por qué uno logró ser tzadik y el otro no? Dice el Saba Mikelem algo impresionante. Dice el Saba Mikelem, la respuesta es la capacidad de imaginación. Esa es la respuesta. Un tzadik y un rasha saben exactamente lo mismo. La diferencia entre los dos es que el tzadik sabe usar su imaginación. Habíamos estudiado al principio de la carta cómo la imaginación es algo negativo, cómo la imaginación se reproduce en forma natural en base a nuestros deseos. Y esa imaginación es la que nos ayuda, entre comillas, a olvidar las consecuencias de nuestros actos y nos permite, entre comillas, ser libres y hacer lo que se nos antoja, a pesar de que no nos conviene. Dice acá el Saba Mikelem, la gracia justamente es usar esa misma herramienta, la herramienta de la imaginación, de la ilusión, ¿para qué? Para vencer este yetzer, esta tendencia de hacer lo que se te antoja en el momento, ignorando las consecuencias. Es decir, tenemos que tratar de no solamente saber las consecuencias futuras, sino que tenemos que tratar de imaginarnos las consecuencias futuras. Mientras más clara sea tu imagen en la mente de qué va a pasar si tú haces este error, o al revés, qué va a pasar si tú haces esta mitzvah, si tú logras vivirlo, y en el lenguaje que usa acá Rabbi Israel, si tú logras como si fuera a escucharlo con tus oídos, es una imaginación, porque obviamente no lo estás escuchando, pero si tú logras vivirlo en tu imaginación, como si fuera que lo estuvieras escuchando, como si fuera que lo estuvieras viendo, lo ves tan claro como si fuera una realidad, entonces eso te va a ayudar a superar la tentación y hacer lo que te conviene. Esa es la técnica. Imaginarte las consecuencias futuras, buenas o malas, de tus actos para superar la tentación momentánea. Es cierto que acá hay un trabajo, porque claramente la tentación inmediata es algo visual físicamente. No hay que imaginárselo, está ahí. Pero en verdad, como ya estudiamos al principio, la fuerza que tiene la ta'avá no es que la comida está muy bien presentada. No ese es el problema. El problema es la imaginación que se reproduce por eso. Porque es esa la imaginación que nos permite ignorar las consecuencias. Entonces tenemos que justamente llenar nuestra mente con una imaginación opuesta, contraria, que nos permita superar la tentación. Ahora, la verdad es que este concepto, este trabajo de estudio de Musar, lo que Rabbi Israel llama el estudio de Musar, no es en el momento de la tentación. Puede ser que en el momento de la tentación ya es un poco tarde. Quizás ahí ya se reprodujo mi imaginación negativa y ya no hay con quién hablar. Este trabajo se hace en forma previa. Cuando yo descubro cuál es mi debilidad, cuáles son mis puntos débiles que me hacen caer, entonces ahí, en mi casa, en el Beta Midrash, en otros momentos, vamos a estudiar, Rabbi Israel dice que es ideal que sea en un momento fijo en el día, yo haga este trabajo de imaginación. Yo me logre imaginar las consecuencias futuras buenas o malas de mis actos de una manera repetitiva hasta que esa imagen pasa a ser parte de mí. Y ya la tengo fija dentro de mí y por lo tanto cuando aparezca la tentación, incluso cuando aparezca de sorpresa, voy a poder superarla. El trabajo de Musar no es en el momento de la tentación, también se puede, pero no puedo confiar en que lo voy a poder hacer en ese momento, sino que es un trabajo previo que una persona hace reforzando sus fortalezas y reforzando su capacidad de vencer las tentaciones en sus puntos débiles. Ese es el concepto de, como llamamos, Koach Atzibu. Y trae un ejemplo de Hazal. Que mamá Hazal, como dijeron nuestros sabios, Leolam ir'e dayan. Siempre tiene que ver el juez. Me voy a saltar el paréntesis primero. Keilu, etcétera, Geinom tujalo mitachtav. El juez tiene que juzgar entre dos personas. Tiene que decidir quién es el culpable, quién es el inocente. Ese es su tafkid. Ahora, la verdad es que hay un riesgo muy alto de que el juez se deje llevar por una inclinación emocional. No se va a dar cuenta, pero es muy posible que por alguna razón el juez sienta una cierta cercanía emocional a uno de los dos lados. La Rabbi explica en otro lugar que el amor y el odio, es decir, la preferencia entre personas, es algo muy, muy sensible. Dos personas van donde el juez, es muy probable que el juez, por alguna razón, prefiera a uno más que al otro. Por su forma de hablar, por su cómo se ve, porque le recuerda algo, es muy inconsciente. El juez, sin darse cuenta, puede caer
en preferir a alguien sin que necesariamente tenga la razón, sin escuchar o analizar realmente el caso, sino que esté ya predestinado, digamos, predicho en su mente, como que ya tenga una idea a quién va, quién es el que quiere beneficiar y a quién no. Por eso le dicen Hazal, para evitar ese riesgo, para que el juez no caiga en ese error de preferir al que le cae mejor, dicen Hazal que el juez se tiene que imaginar en el momento que está juzgando como si fuera que tiene el Geinom abierto debajo de sus pies. Es decir, tiene que sentir el temor de equivocarse. No vaya a ser de que él diga un psak malo y se caiga ahí mismo en el Geinom. Obviamente que el Geinom no está ahí físicamente debajo de sus pies, pero dice el Hazal que se lo tiene que imaginar, que vea en su imaginación como si fuera que el Geinom está ahí. ¿Qué es lo que vemos de eso? De que el método que usaron Hazal para ayudar al juez que no caiga en el error de preferir a uno más que el otro sin darse cuenta, es justamente el visualizar las consecuencias de un mal juicio. Tú tienes que saber que eres un juez, tienes mucha responsabilidad, no puedes dejarte llevar por tus preferencias, tienes que estar muy atento de que no vaya a ser de que tengas una preferencia inconsciente. Cuidado, tienes el Geinom ahí mismo. El hecho que no basta con que lo sepa, dicen Hazal, él tiene que imaginárselo. De ahí vemos este concepto de que la imaginación de las consecuencias futuras de tus actos te puede ayudar a ser mucho más cuidadoso y en el fondo a darte cuenta de las cosas que en un principio no te dabas cuenta. Te vuelvo un poco para atrás para ver el paréntesis, porque uno podría pensar de que esta idea de la imaginación se aplica solo con el juez. Por eso es que acá Rabbi Israel explica en el paréntesis que es solo un ejemplo. Entonces, Leolam ir'e dayan, siempre el juez tiene que tener esta visión en su imaginación. ¿Por qué el juez en particular? Liyot alul leikashel. Por cuanto que el juez tiene una tendencia mayor de equivocarse. Con el juez somos mucho más cuidadosos, más que con cualquier persona. Por ejemplo, un juez que tiene cualquier beneficio, que recibió cualquier cosa, ya lo hacemos pasul de juzgar. Eso es lo que se llama shohad. Cualquier beneficio, en la Gemara está escrito muchos casos de jajamim que recibieron un pequeño favor. Una vez uno de los jajamim estaba cruzando el río, se bajó del bote y viene una persona y le da la mano para que ayudarlo a salir del bote. Y después el rab le pregunta, ¿para qué viniste a la ciudad? Entonces le dijo, me vine a juzgar, tú eres el rab de la ciudad, yo quería que tú seas mi juez. Le dijo el rab, yo soy pasul de juzgarte. Por el hecho que tú me diste la mano y me ayudaste a salir del barco, entonces con eso yo ya no te puedo juzgar, porque puede ser que eso me haga perder el criterio y ya no sea objetivo, porque ya voy a tener una preferencia de darte la razón. Lo que quiero decir, con el juez somos mucho más cuidadosos, cualquier tipo de beneficio que tenga la persona ya lo hace pasul. Alul y kasher. Pero de todas maneras, uadin de kol adam, podemos aprender lo mismo para cualquier persona, mi pegara, que para cuidarse de cualquier obstáculo malo, me averota hamugot, que también puede usar el mismo método. Entonces, a pesar de que con el juez somos mucho más cuidadosos naturalmente, de todas maneras el método sí lo podemos aprender, de que una persona que quiere cuidarse de avegot graves tiene que visualizar las consecuencias que ilu geinom tujalo mitachta. Entonces, la imaginación va a ser el remedio para ayudarnos a vencer la tentación. Me preguntan acá de qué tiene que ser la consecuencia, qué tenemos que pensar, si tenemos que pensar, qué tenemos que imaginar, si tenemos que imaginar el acto mismo o la consecuencia. Acá Rabbi Sol se refiere a la consecuencia. Es decir, la persona tiene que imaginarse como si fuera ahora, real, inmediato, la consecuencia negativa que tiene hacer algo malo o la consecuencia positiva de hacer lo positivo. Él tiene que ver en sus ojos como si fuera que el hacer la verá es meter la mano al fuego, ahora. Si él lo logra visualizar en su imaginación, ahora, entonces eso le va a ayudar a no hacer la verá. ¿Por qué? Porque vive en su experiencia la consecuencia. Nosotros sabemos que una persona puede, por la imaginación, tener reacciones físicas. Es decir, una persona que, no sé, está leyendo un libro o está viendo una película, entonces muchas veces físicamente la persona reacciona como si fuera que lo que está viendo es real, a pesar de que él sabe perfectamente que no es real. Pero de todas maneras puede empezar a sudar, su corazón puede empezar, si es un momento de miedo o algo así, el cuerpo físico reacciona. Quiere decir que la imaginación afecta directamente en el cuerpo. Es decir, la imaginación, el ser humano, la mente olvida que esto no es real, siente que es real porque se lo está imaginando y lo vive así. Entonces, si usamos ese método, tal como funciona, no siempre para bien, si nosotros lo usamos de una forma correcta, nos va a ayudar mucho.
Hay una pregunta más acá. Terminamos primero el párrafo. Vinco ya sea Adam, si así va a ser la persona, si la persona va a lograr usar este método de imaginación, velevavó yavin, en su corazón va a entender. ¿Qué quiere decir? Hay un problema, como ya estudiamos, de que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo. Es decir, el problema no es que no tenemos fuerza de superar la tentación, no es solo eso, sino que ni siquiera nos damos cuenta. Este fenómeno de que la tentación, el deseo, nos hace crear una imaginación negativa, vivir en una ilusión que nos hace olvidar y no darnos cuenta de las cosas malas que estamos haciendo. Entonces dice Rabbi Soel que si nosotros vamos a usar esta técnica de imaginación para lo correcto, para visualizar las consecuencias de nuestros actos, entonces eso mismo nos va a ayudar a leavin, nos va a ayudar a entender. Es decir, no solamente a superar, sino que primero que nada a darnos cuenta. Solo después, Veshav Verapalo, termina diciendo Rabbi Soel. Va a volver, va a hacer chubá y se va a curar del problema. La primera consecuencia de este mecanismo, de este estudio de Musar con la imaginación que estudiamos, antes de poder superarlo, obviamente, es reconocerlo. Puede ser que la persona al principio, cuando está haciendo este trabajo de imaginación, todavía no ve los frutos, es decir, sigue reaccionando mal, sigue enojándose, sigue haciendo las cosas que no están bien, sigue haciendo la verá, etc. Pero por lo menos se da cuenta, porque el tener tan fuerte la imaginación de la consecuencia le ayuda a leavin, a ver, que eso ya es un gran nivel. Y el segundo nivel, a continuación, va a ser que también Bezrat Hashem lo supere. La pregunta que estaba acá, que quedó pendiente, en unas primeras clases dijimos que la imaginación es una combinación de cosas reales, pero no en la realidad no existe. ¿Por qué? Es imposible imaginarse cosas que nosotros no podemos ver en el día a día. De hecho, dijimos que Olam Haba es algo que no podemos imaginar, entonces, ¿cómo nos imaginamos el Gehinnom? Muy buena pregunta. Habíamos dicho al principio que la imaginación siempre es una combinación de cosas reales. Es decir, nosotros no podemos imaginar cosas que nunca vimos. Lo que nosotros podemos imaginar es combinaciones. Yo me puedo imaginar, el ejemplo que daba el Rambam, es que yo me puedo imaginar un barco volando en el cielo, porque he visto barcos en el mar, he visto pájaros volando en el cielo, me puedo imaginar que un barco está volando, pero no me puedo imaginar cosas que no tienen físico, como por ejemplo el Olam Haba. No me lo puedo imaginar. Entonces eso es un problema. Pero la verdad es que para nuestro mecanismo, nuestra meta, no importa que la imagen que yo me visualice en mi mente no sea Bemet, cómo va a ser el Olam Haba. Es cierto que yo no me puedo imaginar el Olam Haba, es imposible, pero a la imaginación eso no le importa. Es decir, yo me puedo imaginar el Gehinnom de la manera que sea cercana a mi realidad, a la realidad física. O el Olam Haba me lo puedo imaginar de una forma que sea cercana a las cosas físicas. Por más que en verdad no es cierto, el Olam Haba no se va a ver de la forma que nosotros lo vamos a imaginar. Y no podemos ni siquiera imaginar el nivel y la cantidad y la calidad del placer que vamos a recibir como recompensa por nuestras mitzvot. No lo podemos ni siquiera imaginar. Pero no importa, si tú logras imaginarte algo, que eso sea tu imaginación de cómo va a ser ese Olam Haba, te va a motivar. Y eso es lo importante, porque al final la imaginación te va a producir un sentimiento positivo. Bueno, entonces, la idea entonces que está diciendo Rabbi Soel es usar el mecanismo de imaginación, a pesar de que no lo estamos viendo. Es una persona con creatividad, como decía Ralzao Mikelem, la imaginación es la diferencia entre el tzadik y el rasha, tenemos que usarlo para superar. La verdad es que todavía esto no es todo el tema. Nosotros ya habíamos mencionado al principio, cuando Rabbi Soel hablaba del Musar, que existe el factor de concentrarse en una idea. La archiv kol davar era el lenguaje Rabbi Soel. Cuando una persona se enfoca en un punto, automáticamente el hecho de estar ocupado en ese punto, centrado en esa idea, automáticamente eso lo hace sentirlo más. Y Rabbi Soel dice en otros lugares también que es bueno hablarlo, decirlo en voz alta. Cuando una persona está repitiendo una idea de Musar, la idea no es leerse todo el Mesilat Yesharim, sino tomar una frase que te toca, que te llega, repetirla en voz alta, decirla con entusiasmo, incluso que el entusiasmo al principio es externo, es físico, y usando la imaginación. Todo eso junto es lo que hace este trabajo. ¿Sí? Entonces acá lo está mencionando como en parte, no toda la técnica. La técnica, como dijimos, si la queremos resumir, es todo eso. Decir las cosas
decirlas con entusiasmo, repetir mucho una misma idea, igual que los publicistas. Cuando nos quieren vender un producto, no te dicen un discurso de una hora, sino te dicen una frase corta, precisa, con colores, con música, con imágenes, todo muy así preciso. De la misma manera, nosotros tenemos que usar la imaginación propia para hacernos a nosotros mismos publicidad. Y si la publicidad logra vender tanto en el mundo, no hay ninguna razón de que la publicidad no nos logre a nosotros hacer sentir lo que nos conviene sentir. De todas maneras, acá está todavía hablando del primer problema, es decir, del primer tipo de averot, que es esta tendencia de dejarnos llevar por el placer de corto plazo. Todavía existe un segundo nivel que todavía lo tenemos que seguir estudiando, Bezrat Hashem, el lunes. De todas maneras, este remedio, el musar, sería útil si es que el problema fuera solamente este tipo de Yetzer Hara. Como vamos a ver que esto no es el único problema, y también existe el siguiente tipo de averot, se hace un poco diferente, y tenemos que buscar una nueva solución. Pero bueno, eso Bezrat Hashem lo vemos la próxima semana. Gracias a todos, Shabbat Shalom. אפשר לתקן.